Softis, innovando para tu cuidado. Nuestra principal preocupación son nuestros consumidores, pero más aún nuestras familias. Es por eso que hoy estamos en un conversatorio con nuestro querido doctor Jimmy Chipana y la doctora Claudia Cadenillas. En esta ocasión vamos a conversar sobre alimentación saludable. Yo soy Eduardo Larriba y es un gusto estar con ustedes. Hola Eduardo, sí es cierto, hoy vamos a tocar este tema importante que es la alimentación saludable, especialmente porque hemos visualizado entre números en estadísticas que a nivel nacional tenemos dos problemas, ¿no? El sobrepeso y la obesidad, y esto va más o menos en una tasa de 60% a nivel nacional. Y el problema se agrava más inclusive en los lugares de trabajo, en las plantas, ¿no? Donde llega a 70-75%. Entonces es un tema que debe ser tratado porque además sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para poder padecer el COVID-19. O sea, doctor, las personas que estamos mal alimentadas tenemos mayor riesgo a padecer el COVID-19. Exacto. Lo que sucede es que, por ejemplo, las personas que tienen obesidad, por ejemplo, tienen mayor predisposición de contraer el virus, y no solamente contraerlo, de tener efectos adversos, a desarrollar cuadros severos, inclusive llegar a UCI, ¿no? En los estudios que tenemos, de la primera ola, el gran porcentaje de fallecidos han sido personas obesas, ¿no? Y si a eso nosotros le sumamos que tenemos una mala alimentación, entonces nuestro problema pues siempre va a estar presente, ¿no? Si uno se pregunta, por ejemplo, en el Perú, ¿por qué ha atacado tanto el COVID? ¿Por qué tenemos tantas tasas de letalidad en comparación a los demás países? Es multicausal. Una de esas causas es este problema de la alimentación que nos está generándonos la obesidad. Doctor, y una pregunta. ¿Por qué si nosotros somos un país tan rico en alimentos, por qué estamos mal alimentados? ¿Qué es lo que sucede? Oh, muy buena pregunta. En realidad, el peruano es una persona que le gusta hacer una mixtura. O sea, aquí le gusta hacer combinaciones de todo tipo de alimentos y eso es bueno, ¿no? Pero así como le hace esas muy buenas combinaciones, el peruano es de comer bien taipá, como dice, ¿no? Así, el lomito a lo pobre, ese lomito a lo pobre, claro, no tiene nada de pobre, ¿no? Entonces, y la otra característica más que tenemos es que nosotros no hacemos ejercicios. Entonces, no hacemos ejercicios, comemos muy bien y obviamente va a salir la obesidad, ¿no? Y nuestra alimentación netamente a nivel Perú es full carbohidratos. Y es lo que hoy día vamos a aprender cómo distribuir nuestra alimentación. Excelente, doctor. O sea que no es comer mi papita, mi arroz, mi lenteja, todo junto. No, tenemos que hacer una variación en función a los porcentajes. Por ejemplo, vamos a visualizar que los carbohidratos tienen que tener un porcentaje, las proteínas otro porcentaje y finalmente los vegetales otro porcentaje. ¿Y por qué tenemos que hacer este estudio? ¿Por qué? Porque la alimentación va a ser fuente de nuestros anticuerpos, nos va a dar un sistema inmunológico que va a generar que nuestro organismo se defienda frente a las enfermedades, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estudiar esto. Antes se recomendaba bastante que el 50% del plato era carbohidratos, el 25% proteínas y el otro 25% era vegetales. Ahora las cosas se han invertido. El 50% de nuestro plato debe ser vegetales, ¿no? El otro 25% debe ser proteínas y el otro 25% debe ser carbohidratos. ¿Y por qué nos interesa esto? Los vegetales, que son el 50%, nos van a dar antioxidantes y vitaminas, ¿no? Y los antioxidantes y las vitaminas van a hacer que nuestro organismo mejore su sistema inmunológico, estemos más resistentes, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, que son de dos tipos, ¿no? Las proteínas de carnes rojas y carnes blancas, vamos a poder utilizarlas adecuadamente y van a ser la fuente de la generación de anticuerpos. Cuando el virus ingresa a nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? Hace que nuestro organismo reaccione y esa reacción necesita de elementos, o sea, necesita de proteínas. Esas proteínas son los anticuerpos que se van a generar. Entonces, si nosotros nos basamos a una alimentación solamente en carbohidratos, no vamos a tener pues la fuente de las proteínas para generar estos anticuerpos, ¿no? Y los vegetales que les mencionaba, es importante que se utilice bastantes ensaladas, bastantes tipos de legumbres, por ejemplo, ¿no? Para poder complementar nuestro plato.
Es ahí, por ejemplo, donde nosotros recomendamos que utilicen, por ejemplo, berenjenas, zapallito, ¿no? Que usen beterraga, que usen pepino, lechuga, es importantísimo, fresco, ¿no? Que se consuma, ¿no? Las vainitas, todo esto nos va a complementar, ¿no? En la siguiente, por favor. Aquí podemos visualizar que las proteínas, por ejemplo, pueden ser de carnes blancas, en este caso sería el pollo y el pescado, ¿no? Perú es un país rico en pescado y tenemos una variedad Amplio infinita, ¿no? Para poder consumirlas, ¿no? Entonces ahí hay que hacerles uso. Y también las proteínas, las carnes rojas, ¿no? Y en las carnes rojas, si me preguntan, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana debería consumirlo? Por lo menos 2 veces, mínimamente 2 veces de los 7 días consumamos carnes rojas, ¿no? Y los vegetales, todos los días, ¿no? Y la cantidad de carbohidratos deberían de consumirse solamente en ese 25%. Y ahí es donde debemos ir el mensaje, ¿no? Al peruano le gusta comer su arrocito, ahí acompaña una buena papa, ¿no? Y a veces su camotito, su yuca, y después un pedacito de carne, porque obviamente la economía ha bajado y consume menos proteínas, ¿no? Entonces tenemos que invertir ese detalle, ¿no? Y muy poco de vegetales, ¿no? Hay un problema de verdad que se ha identificado aquí, al menos en Lima, que la gente por alguna razón no le gusta consumir vegetales. O sea que, doctor, por ejemplo, podríamos hacer un buen saltadito de brócoli. Exacto. Un saltadito de cualquier verdura, coliflor. Exacto, ese saltadito de brócoli va muy bien. Y hay otro detalle, o sea, hay que condimentar nuestros alimentos para que sea bastante digerible, ¿no? Lo que sucede es que a veces mandamos al paciente o mandamos al trabajador una dieta, pero una dieta desabrida, entonces nadie va a consumir, eso dura 2, 3, una semana y de ahí se sale, ¿no? Y rompe la dieta. Entonces lo que hay que hacer es una mixtura, con esa forma como es el peruano de combinar las cosas, prepararlo en función a estos porcentajes que les he comentado. Excelente, doctor. Una pregunta, los excesos, por ejemplo, de grasas, de sal y de cosas que todo el mundo sabemos que terminan dañando nuestra salud, ¿en qué infieren en el tema de los anticuerpos? Muy bien, mira, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos exceso de consumo de carbohidratos y de azúcares, ¿qué es lo que hace? Estos se metabolizan y se van a convertir en grasa y se van aquí a la llantita, ¿no? Y se forman los bolitos. Y es la grasa que va a ser difícil de eliminar. Entonces, nosotros en ese detalle, ¿qué es lo que ocurre? Nos subimos de peso y bajamos nuestra concentración de proteínas, menos músculo. Y es por eso que una persona que es gordita tiene, en realidad, si tú lo miras de una manera así, de porcentajes, es más grasa que músculo. Por lo tanto, es sensible pues a que te pueda recibir cualquier infección y pueda complicarse fácilmente, ¿no? No tiene los combustibles para generar los anticuerpos. Exacto, ahí va el detalle. Muy bien, ahora me gustaría darles unos consejos sobre inocuidad de los alimentos. ¿Qué significa esto, no? Significa que nosotros debemos de manipular los alimentos de una manera correcta, ¿no? Entonces, para eso siempre es recomendable que mantengamos estos alimentos bien limpios. Es importante que utilicemos el agüita y unas gotitas de lejía para poderlos desinfectar cuando vayamos a comprar al mercado, ¿no? Y es importante que también separemos los alimentos crudos de los cocidos, ¿no? Especialmente en la refrigeradora, que no se estén juntos, ¿no? Y hay que cocinar los alimentos al 100%. Tenemos la costumbre de que la gente le gusta su parrilla y a veces ordena a medio o 3/4, ¿no? Y entonces ahí eso no es bueno. Lo recomendable es que las carnes sean cocinadas al 100%, ¿no? Y también hay que mantener estos alimentos a las temperaturas adecuadas. Usualmente es entre 2 y 8 grados las temperaturas de refrigeración, las cuales debemos de mantenerlas, ¿no? Y hay que asegurarnos que estas materias sean de una buena procedencia, ¿no? Doctor, ¿y la desinfección de los alimentos previos al hogar? Ahí está, excelente, mira. Nosotros vamos al mercado o al supermercado, compramos los alimentos, llegamos a casa y hay que desinfectarlos. Usualmente se recomienda que nosotros utilicemos, pues, para 1 litro de agua, utilicemos una cantidad de 5 cc de lejía como máximo, ¿no? Y idealmente incluso unas cuantas gotitas, y ahí lo dejamos 5 minutos y que actúe la lejía, y luego tomamos nuestras verduras o los vegetales y finalmente pues lo enjuagamos nuevamente, se seca y tenemos nuestros alimentos frescos. O sea, no es nada complicado. No es nada complicado, no hay que hacerlo, es una muy buena costumbre. Excelente. Doctora, conversando un poco, este tema de la alimentación también tiene mucho que ver con nuestros estados de ánimos. Y actualmente que estamos viviendo una coyuntura diferente, donde no solamente tenemos
una permanencia mayor de las personas en los hogares, sino que además estamos todos preocupados por las futuras elecciones que están llegando. ¿Qué de importante tiene nuestra alimentación y nuestra dieta diaria en el sentirnos mejor? Sí, los hábitos saludables son súper importantes, ¿no? Acá la alimentación juega un rol fundamental, ¿no? Como ha explicado Jimmy, para que nosotros podamos tener las defensas, ¿no? Y podamos combatir el COVID. Sin embargo, nuestras emociones también pueden pedir la comida, ¿no? A veces pasa que estamos estresados, ¿no? Por la misma coyuntura que estamos atravesando, podemos sentir cierta angustia, cierta ansiedad o miedo por lo que está sucediendo y podemos dirigir nuestra atención a comer, ¿no? A comer y usualmente no elegimos. ¿Te ha pasado? Sí, sucede y usualmente no elegimos los alimentos más idóneos, ¿no? Que nos van a aportar, digamos, todos los nutrientes, sino nos vamos no sé, al postrecito, a la torta de chocolate, al ¿no? pollo broster. Al pollo broster. A mí me gusta la pizza. ¿A ti qué te gusta, Jimmy? A mí me gusta comer de verdad, un pollito de verdad, a la brasa. Un pollito a la brasa. Sus papitas fritas, si no, no soy papitas fritas. Evito la papita, pero sí el pollito. Ya, bueno. Ok, hay un filtro ahí entonces, ¿no? Pero en realidad sí, nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada y hay que estar alertas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a estar como en esta movilidad emocional, ¿no? Y queremos comer, pero no sentimos esos movimientos de repente en nuestro estómago por los ácidos gástricos que, ¿no? O sea, químicamente se dan, sino que es como, ay, quiero comer algo, ¿no? O estoy haciendo algún trabajo y, uy, me lo he pasado haciendo esto y me han provocado tal cosa, ¿no? Entonces hay que parar en ese momento y observarnos, ¿no? A nosotros mismos, qué es lo que estamos sintiendo, qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer. Pero ahí hay problemas que aplazamos, ¿no? Aplazamos y eso también nos puede generar mucha angustia, mucha ansiedad. Y ahí se alerta nuestro cerebro y empieza a generar, digamos, químicamente hormonas que nos van a conducir al estrés, ¿no? Y de hecho, doctor Jimmy, usted no me va a dejar mentir, pero el estrés hace que la hormona cortisol pueda aumentar, ¿no es cierto? Sí, y es como cierto. un círculo vicioso en donde seguimos comiendo, sigue aumentando nuestro estrés. En realidad, el cortisol es una respuesta, es una hormona frente al estrés. Entonces, cuando uno está estresado, se secreta más, pues, supuestamente en defensa, pero también ejerce un efecto en el cual uno entra en el tema de ansiedad y la única manera de calmar esa ansiedad es, pues, consumir más y más alimentos. Claro, y cada vez va a ser más difícil de salir de ahí, ¿no? Entonces, eso es importante, estar muy alertas con nuestras emociones. Escucharnos a nosotros mismos. Sí, para comer de manera racional, ¿no? No tan emotiva, no es tan un problema estar impulso. de la computadora cerca a la cocina. Entonces, estamos cerquita toda la comida, al refri ahí. Sí. Tal cual. Y doctora, hay algo que me sucede a mí, por ejemplo, ¿no? Al estar en mi casa, no logro concentrarme. Tengo un tema que muchas veces estoy frente a la computadora trabajando algún tema y me distraigo con mucho. Entonces termino dejando este tema para mañana o voy alargando los plazos. Es algo que sí. he descubierto que me pasa ahora en este nuevo ambiente de trabajo que es mi casa, ¿no? Sí. Sí, sabes que tienes mucha razón, ¿no? Ahora como estamos en casa tanto tiempo, o dependiendo de la rutina que tenga cada persona, ¿no? Podemos estar mucho tiempo frente a los aparatos electrónicos, no solamente las laptops, las teles, los celulares, ¿no? etc., ¿no? Entonces, el estar en un sedentarismo que también influye en cómo nosotros vamos a tomar ciertas decisiones, de qué es lo que me conviene. Si estoy en mi casa estoy cómodo, por ahí estoy haciendo mis cosas. Sin embargo, lo que tú has mencionado respecto a la concentración sí a veces sucede, ¿no? Esto de, ok, aplazo de repente este proyecto que estoy haciendo, aparece la procrastinación, ¿no? La procrastinación tiene que ver con dejar algo para después o para mañana, ¿no? Que a veces decimos un ratito, que todos lo hemos hecho en alguna oportunidad, ¿ya? Sin embargo, cuando una persona ya tiene esto instalado ya como parte de su personalidad, como un patrón de conducta y lo hace reiterativo, o sea, ya es algo del día a día, ¿no? Lo voy a hacer después, o voy a ver un ratito la tele y luego continúo haciendo esto.
ahí ya empezamos a ver un patrón de conducta no saludable. ¿Por qué? Porque va a incrementar también la angustia de esta persona por lo que tenga que hacer. Las personas usualmente que tienen ansiedad diagnosticada, ¿no? Una ansiedad diagnosticada, una tendencia al perfeccionismo, por ahí hay actividades que una persona o estas personas tienen que hacer y son perfeccionistas. Entonces el temor a los errores hace que aplacen esas actividades. También influye mucho la desmotivación. Hoy por hoy sí estamos en casa, estamos en un aislamiento social y a veces hay actividades que hay que hacer que no nos motivan. Por ejemplo, la limpieza, en mi caso, ¿no? La limpieza, que por ahí hay que hacerlo, ¿no? Ahora una persona que procrastina dirá, bueno, la limpieza de aquí a un mes, ¿no? Lo voy a hacer después, no me gusta, no quiero. Ajá. Y cuando llega el mes, ven todo sucio y empiezan como, ok, el polvo, ¿no? ¿En qué momento voy a limpiar? Pero no lo quiero hacer, ¿no? Empiezan como a tener este tipo de reacción emocional que no es saludable porque finalmente se siguen estresando y no terminan la actividad, ¿no? Se sigue aplazando. Claro. Es mejor hacer, creo, las cosas poquito a poco, pero avanzables, ¿cierto? Exacto, sí, Jimmy, ¿no? A veces tendemos a ver como el todo, el macro, ¿no? Del asunto, de las cosas y nos resistimos, ¿no? Esto es mucho, ¿no? Es demasiado y no nos atrevemos por ahí a empezar. O sea, el primer paso, a ir poco a poco, ir viendo el disfrute del proceso, ¿no? O sea, de las actividades chiquititas que hay en el camino hasta el objetivo final. Entonces, es importante como estar alertas. Cada persona va a tener diferentes causas, ¿no? No todas las personas van a hacer esto. Y no basta con organizar el tiempo, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, me organizo, tengo mi agenda, ¿no? Todo así como muy estructurado, pero a veces a estas personas no les funciona. Claro, o sea, lo ideal entonces es ponernos ciertos plazos, pero ir disfrutar el momento. O sea, disfrutar el hacerlo, disfrutar el proceso. El proceso de hacer las cosas. Sí. Es para no saturarnos, ¿no? Exacto, eso. Exactamente. Es aplicable, creo que sí. lo voy a aplicar. Ajá. Otra de las cosas que he experimentado y que tengo entendido, o sea, conversando con amigos y demás, que se experimenta mucho, es la falta de sueño. O de repente no es la falta de sueño. Nosotros tenemos sueño, pero en el momento no podemos dormir. Me pasa que doy muchas vueltas en la cama, que me despierto de pronto en la madrugada, y eso a la vez perjudica mis labores al día siguiente, lo que tengo que hacer, y es como un círculo vicioso, porque empiezo a procrastinar porque estoy cansado, lo voy a hacer mañana, al día siguiente no me despierto con mucha energía porque no duermo. ¿A qué se puede deber eso? ¿Cómo podemos evitar eso de repente? Sí, a ver, el insomnio siempre, ¿no? Es un tema que todos lo hemos conversado por ahí a lo largo del tiempo, por diferentes causas, ¿no? Por temas físicos, por temas psicológicos, X temas. Sin embargo, por la pandemia, hoy por hoy, desde que iniciamos el año pasado, de hecho se ha vuelto más crónico en las personas porque no estamos saliendo, no estamos recibiendo la luz solar que hace que regule también internamente, ¿sí o no, Jimmy? Sí, internamente, ¿no? fisiológicamente. Claro, fisiológicamente tenemos que tener lo que se llama la melatonina, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esta hormona, entonces empieza a haber desregulaciones de nuestra higiene del sueño. Entonces, ahorita existe, por ejemplo, muchas recomendaciones, inclusive usar melatonina, pues, a aquellas personas que no pueden conciliar el sueño, ¿no? Y este mismo tema del insomnio se está presentándose en este contexto de la pandemia bastante marcado, porque los pacientes que están teniendo COVID desarrollan insomnio. Una enfermedad más, es una secuela más que desarrollan. Entonces, es importante poder hacer lo que nos va a decir Claudia, la higiene del sueño. Sí, efectivamente, la higiene del sueño es súper importante, ¿no? Por la pandemia se han disparado las cifras en cuanto a no poder dormir, no conciliar el sueño, pero también no poder mantener como que varias horas durmiendo por la noche. Uno se despierta, está pensando por ahí en hacer tal pendiente y demás y tal, y uno hasta inclusive se levanta de la cama a 3 de la mañana o 2 de la mañana, mejor me pongo a hacer algo productivo en vez de estar dando vueltas en la cama, ¿no? Entonces, eso afecta, lo que tú decías, al día siguiente también nuestra productividad. Vamos a estar más desconcentrados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y el MINSA, ¿no? Han dado comunicaciones sobre esto. Hay mucha falta de concentración,
Han aumentado también los casos de accidentes, no solamente vehiculares, sino también en las compañías. De hecho, también aumenta la irritabilidad de las personas, ¿no? Cuando uno no duerme, lo más probable es que al día siguiente estemos más reactivos. Estás de ¿no? mal humor, ¿cierto? Claro, de mal humor, molestos. Inclusive las personas diagnosticadas con depresión y ansiedad se pueden disparar su sintomatología, digamos, de tristeza, de angustia. Entonces hace que también la calidad de vida no sea la adecuada, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas a ello. Hay algunas pautas, sí, ¿no? que te podría compartir, que les podrías compartir a ustedes, que es fijar un horario, unas horas de sueño, tanto para acostarse como para despertarse, ¿no? Si bien es cierto, estamos por ahí a veces trabajando en el hogar o afuera, si nos toca trabajar de casa, tener esta rutina de levantarme a tal hora y cambiarnos, ¿no? Bañarnos, cambiarnos, estar aseados y todo para darnos esta idea de que empieza nuestro día y cuando anochece se acabó el día, ¿no? Se acabaron mis actividades y me voy, cansada a dormir y puedo tener un sueño más reparador. Igual para despertar, ¿no? A una hora. Evitar los aparatos electrónicos. Definitivamente las pantallas hacen tablets, celulares, esas cosas. Sí, a veces nos vamos a dormir y estamos con el celular, ¿no? Es que emiten un tipo de luz, ¿no? Un tipo de luz que nos activa, que nos alerta, ¿no? Entonces ese es el detalle, que no deberíamos utilizar, por ejemplo, las tablets ni los celulares en las últimas horas, ¿no? Previas a descansar, ¿no? Entonces uno se pone alerta y entonces no concilia bien y esta higiene del sueño se malogra, pues, ¿no? Claro. O sea, lo ideal es antes de irme a dormir ya dejar el celular, antes de irme a la cama. Sí. Okay. Lo más recomendable también lejos, para que no nos dé ahí las ganas de ir, ¿no? Para que cuando suene la alarma también te tengas que despertar. Sí, inclusive está comprobado que por ahí les quería comentar que la falta de sueño también baja las defensas, ¿no es sí. cierto? Entonces estamos con mayor tendencia a poder contagiarnos por el COVID. Lo que sucede es que nosotros tenemos un ritmo circadiano, ¿no? ¿Qué significa? O sea, tenemos momentos de alerta y momentos donde uno tiene que estar más sosegado, más calmado. Entonces, cuando nosotros rompemos este ritmo circadiano, entonces estamos al día siguiente alterados, cansados, no queremos realizar el trabajo y a veces repetimos este ciclo de manera continua todos los días y cambia nuestro sistema inmunológico, todo se altera, ¿no? Entonces, es por eso que siempre se recomienda lo que Claudia decía muy bien, hagamos nuestro horario de sueño. Desde que le escuché a Claudia decir eso, hice mi horario y me funciona muy bien. Qué bueno, Jimmy. Y sí, ¿no? O sea, también otra recomendación es evitar las bebidas estimulantes, ¿no? La cafeína, el alcohol por las noches, ¿no? Evitar la comida chatarra, hacer meditación, por ejemplo, funciona mucho, agradecer, irnos a acostar y agradecer 5 cosas del día que hayamos hecho. A veces estamos muy pendientes de las cosas que no hacemos, ¿no? O lo que dejamos para después, lo que nos quedó pendiente del día, uy, me olvidé hacer eso, el otro. Y realmente no tenemos una limpieza mental, ¿no? Entonces hay que sacar o hacer como tener una mayor prioridad sobre las cosas o actividades que hemos logrado en el día más lo que no hemos logrado conseguir para irnos más tranquilos a dormir. Tener una alimentación balanceada, ya lo sabemos, hacer ejercicio físico, que también es súper importante porque a nivel químico segregamos endorfinas, nos sentimos con mayor también ganas de hacer las cosas. Placentero, algo de placentero, ¿no? Al secretar endorfinas uno se siente mayor placer, se siente más tranquilo consigo mismo y es más, ¿no? Alguna vez aplicamos hacer ejercicio antes de dormir y uno va y descansa muy, muy bien. O sea que tenemos dobles beneficios, tenemos que descansamos mejor, que activa nuestro sistema inmunológico, como vimos primero. Sí, excelente. Exactamente. Así es que esas son las recomendaciones, también hay que tener en cuenta cómo podemos regular nuestras emociones, ¿no? Y es que hay que aprender primero a reconocer qué estoy sintiendo, ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Si no le ponemos nombre a las cosas, no sabemos qué tenemos que trabajar, ¿no? Eso pasa creo que en todos los ámbitos. Entonces, si yo me siento angustiada, tengo que ponerle nombre. O sea, a veces uno dice, uy, siento algo acá, ¿no? Algo en el pecho que tengo preocupación o no sé qué cosa es. Ok, estoy preocupada, ¿no? O estoy angustiada. Luego, lo que pueden hacer también es expresar lo que siento. Hay unas personas que tienden a
por ahí a comunicarse más con la gente. Entonces llaman a un amigo, les cuentan cómo se sienten, qué es lo que les ha pasado, o algún familiar o alguien cerca que por ahí esté en casa con nosotros. Es necesario desfogar, ¿no? Esta catarsis que nosotros los psicólogos decimos, ¿no? Expresar lo que sentimos va a ayudar a que tengamos un balance emocional y estar también muy alertas a la intensidad de nuestra emoción. Si estamos tristes, ok, es válido sentir tristeza, es una emoción que nos ayuda a tomar también decisiones. Pero ¿qué sucede si nos pasamos en la cama todo el día? Si queremos dormir, ¿no? Si no queremos hacer nada, si nos cuesta hacer las cosas, estamos aburridos, no nos motiva lo que estamos haciendo. En esos momentos nuestra tristeza se puede haber disparado a intensidades muy altas. Entonces hay que estar con mucho ojo en esta intensidad para tomar una decisión si es que necesito una ayuda, un soporte psicológico o por ahí si las herramientas que he utilizado no me han funcionado, pues definitivamente acudir también a psiquiatría, ¿no? Que es otra también parte importante de la salud mental. Pero lo importante es conversarlo, ¿verdad? Tener siempre, o sea, poder comunicar lo que sentimos. Sí, con algún amigo, primero, con nuestra familia, incluso con la línea psicológica. Sí, es un medio poder hablarlo. Hay personas que se les hace muy fácil comunicarlo, decirlo, ¿no? De manera espontánea. Sin embargo, hay personas que también son más reservadas y pueden utilizar la escritura, ¿no? Cuando uno, y no hablo de la pantalla, ¿no? Porque ahora todo lo tenemos ahí, Word, ¿no? Sino agarrar papel y lapicero y escribir nuestros pensamientos, nuestras emociones, qué hicimos que nos hizo sentir de esa forma. Y luego podemos leerlo, que esta es una técnica en terapia que utilizo y funciona mucho a los pacientes porque lo leen luego y pueden tomar decisiones acerca de lo que han apuntado, ¿no? Y pueden tener como inclusive una óptica más positiva de lo que están sintiendo. Y en el momento, doctora, ¿cómo podemos nosotros regular esto, lo que sentimos en el momento? Si de repente en un momento nos sentimos aburridos, nos sentimos tristes dentro de nuestro hogar, ¿hay alguna técnica o algo que nos pueda ayudar a sobrellevar ese momento? Sí, una de las técnicas es justamente la escritura, ya es escribir para poder hacer una catarsis emocional de lo que estamos sintiendo, manejar también información de manera racional, ¿no? Porque de hecho las fake news que han aparecido, ¿no? Tanta información en video, escrita, de prensa, digamos, en muchos medios que no nos han hecho bien emocionalmente, entonces validar la fuente siempre, ¿no? Seguir los protocolos de bioseguridad también nos va a dar tranquilidad, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, portar nuestra mascarilla, ahora que ha salido esta indicación para ir a comprar a sitios masivos de la doble mascarilla, ¿no? Estos protectores faciales, va a hacer que la persona se sienta protegida. Más tranquila, ¿no? Por lo tanto, Claro. va a tener más relajación, más tranquilidad. Contarle lo que siente otra persona, lo que estábamos hablando. Hacer ejercicios también de respiración funciona mucho porque a nivel del sistema nervioso central eso resulta muy relajante. A veces no somos conscientes de que respiramos. Algo tan básico, ¿no? Algo tan primitivo. Respira. No, pero funciona. Inhala, exhala, exhala. Y a veces cuando nosotros tenemos algo o no podemos botar esa tensión, a veces presiona, ¿no? Por eso regalamos unas pelotitas. La idea es eliminar esa tensión que estamos teniendo, ¿no? Para poder controlar bien nuestras emociones. Y si estamos muy ansiosos por algún evento o tenemos un ataque de pánico, por ahí las personas que tienen ansiedad alta en estos momentos, funciona también el desviar mucho la atención de esa emoción teniendo estímulos externos, como por ejemplo de contacto. Pueden utilizar hielo, agarran hielo y mentalmente, claro, nuestra atención se va a ir a lo helado que está en mis manos y poco a poco va a bajar. Ajá. Porque hoy por hoy sí hay muchos ataques de pánico que se están dando en las personas, ¿no? Entonces es importante que los familiares estén enterados de esos diagnósticos para que también los acompañen, les den soporte, ¿no? No necesariamente con un consejo, ¿no? Pero sí que estén ahí, o sea, el contacto físico, el estar, ¿no? El diálogo interno positivo también, el detectar cuando estamos pensando de manera negativa, cuando estamos siendo pesimistas, tal vez con alguna situación, por ejemplo con la vacunación, ¿no? Si estamos siendo pesimistas en ese sentido,
o tal vez nos cuesta cambiar nuestros hábitos alimenticios también, ¿no? Y estamos con que, ay, no debí comer esto, no debí, ok, ya lo hice, ahora de aquí para adelante, ¿qué es lo que tengo que cambiar, qué tengo que modificar? Me informo y continúo, ¿no? Y bueno, la actividad física que siempre va a ser beneficiosa, ¿no? Eso serían como las pautas, estas recomendaciones para poder estar regulados emocionalmente. Clarísimo, clarísimo. Entonces, es todo un conjunto de cosas, ¿no? No solo Sí. que comienza desde una buena alimentación, una buena actividad física, el pensar cosas positivas, el dormir descansar. bien. Todo este conjunto de cosas que hemos conversado ahora se unen y hacen que estemos en una situación más positiva, una situación mejor, no solamente para enfrentar el COVID, sino para temas internos nuestros, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, es cierto. Y de hecho, hay que estar como pendientes de lo que podemos controlar, ¿no? O sea, ¿qué está en mí? En lo que yo puedo controlar. Puedo controlar mi emoción, mi pensamiento, sí. Puedo manejar mis pensamientos, lo que hago, mi actitud positiva, mi distanciamiento social, yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar. Sin embargo, cuando ya nos enfocamos en lo exterior, en lo que hacen las otras personas, ¿no? En lo que los otros piensen, sientan, o a veces renegamos, ¿no? De por qué no se ponen bien la mascarilla en la calle y estamos como irritados, o empezamos a criticar ciertas cosas que hacen los demás, ahí nos desequilibramos emocionalmente, que las Nos pueden personas a afectar veces... esas cosas. ¿Cómo? Nos pueden afectar esas cosas y no. Sí, y a veces no nos damos cuenta en el momento, pero inconscientemente nuestra mente sigue trabajando, ¿no? Lo estamos haciendo, estamos tomando esta actitud, esta conducta de querer controlar lo externo, pero no depende de nosotros, ¿no? Entonces eso nos puede generar incomodidad. Entonces lo ideal, lo más saludable es enfocarnos en nosotros, ¿no? Más que en el exterior. Es importante saber si hay cosas que nosotros ya no podemos hacerlo, o sea, ya escapa de nuestra capacidad resolutiva, dejémoslo ahí. Dejémoslo porque, o sea, ¿para qué nos vamos a preocupar por esos temas, ¿no? O sea, una de las cosas que estoy visualizando ahora en estos tiempos de COVID es que los familiares se preocupan de sus papás, qué va a hacer de él si se enferma, qué va a hacer, cómo lo voy a ayudar, estoy lejos. Entonces, eso no ha pasado. Como no ha pasado, entonces no te preocupes. Lo único que preocúpate es que él esté en su cápsula bien cerrado, que utilices todos los protocolos, que en la medida de lo posible salgan lo mínimo y entonces tú vas a disminuir esa tensión. Claro. Una buena técnica, es un buen punto. Así es. Si no podemos controlarlo, si no podemos solucionarlo en ese momento, no tiene por qué afectarnos en este momento. En ese momento. Sí, es importante tener como este límite, ¿no? Entre lo que puedo y no puedo, lo que no depende de mí para poder estar con mayor salud emocional, ¿no? ¿Cierto? Bueno, a mí me queda clarísimo, hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, pero dentro de las cosas que podemos controlar están nuestra alimentación, están nuestros ejercicios diarios para ayudarnos a tener un sistema inmunológico más fuerte y además a relajarnos. Está una limpieza de nuestro sueño con hábitos que nos ayuden a tener un mejor sueño. Y está además el poder controlar nuestras emociones internamente. Para mí, doctor y doctora, muchas gracias. Me quedan clarísimos esos temas. Pero quiero dar paso a una ronda de preguntas para todos nuestros amigos que están ahora en vivo y que quieren hacerles algunas preguntas.